Familia, sean bienvenidos a un nuevo podcast, un nuevo capítulo. Hoy día continuamos con nuestra serie y también con un nuevo profeta al cual vamos a conocer, ojalá al detalle, sería ideal. Y hoy día nos acompaña Jake, nuestro amigo. Amigo, si puedes saludar ahí a los que nos ven y escuchan. Bueno, muchos saludos de mi parte. Siempre estoy agradecido que quieren escuchar mis ideas. Y estoy feliz poder explorar un poco más del profeta de hoy. Sí, sé que es un desafío, siempre lo hemos conversado ahí. Bueno, lo mencionaste en la prédica, el estudio de este profeta, hiciste un estudio de más de 10 horas, si es que no me equivoco. Mucho más. La última vez que la enseñé fue una clase de 10 horas. Y lograr comprimir más de 10 horas en 40 minutos, me imagino que fue el mayor desafío de tu vida. Fue mi agobio, fue una pena. El mayor sufrimiento de mi vida. Sí, exacto. No, totalmente entendible. Creo que es un gusto escucharte, siempre lo hemos dicho y la congregación sé que igual lo siente así. Y qué bueno que tengas el tiempo para conversar con las personas después de la prédica. Sí. Porque sé que quedan muchos puntos por ahí que la gente quisiera conversar más. Y recuerdo que ofreciste ahí en tu momento publicitario de la prédica un documento que podías, como el que quisiera, tú podías entregárselo. Era una traducción, si es que no me equivoco. Sí, yo la última clase que enseñé hace 2 años atrás, yo trabajé horas y horas y horas logrando una traducción de hebreo a español como yo entendí, y el documento es el libro traducido por mí. Súper. Pero diseñado en una forma que es leal y da justicia a la organización literaria del libro, que es súper importante como los libros antiguos se diseñaron. Facilita entender lo que el autor quería decir. Entonces, súper. Ese documento está disponible gratis a quien quiera. Eso. O una módica ofrenda. No. No, pero para los que nos ven... Solamente me invitan a tomar un vinito. Eso, está ahí a compartir y se dialoga aún más del texto. Lo recuerdo solamente ahí, a los que nos ven y están escuchando, si quieren el documento, ahí que se acerquen contigo para que lo puedan recibir. Así que un muy buen material, me imagino. Bueno, volviendo un poquito a esto, yo sé que tenemos parte de nuestra pregunta clásica para poder empezar en diálogo, pero antes de eso venía una pregunta que me llamó mucho la atención cuando estabas predicando. Sentí un cariño especial cuando tú estabas hablando del profeta. Y quería preguntarte, ¿qué tan cercano o qué tan especial es este profeta para ti? Porque tu prédica fue muy apasionada. O sea, tienes un estudio muy profundo, diste clases de este profeta. Y quería saber si el profeta en sí cumplió o tiene un rol relevante en tu vida, las escrituras, si hay algo más especial que la prédica que no logramos percibir, o hay un cariño especial hacia este profeta. Sí, me encanta esa pregunta. Y como mi conexión con Habacuc empezó cuando yo tenía como 15 o 16 años. Yo pensé, porque yo siempre he sido un amante de la Biblia, y yo pensé, me gustaría, la Biblia tiene, 66 libros, Claro. y quiero entender uno. Quizás si entiendo un solo libro, ese me va a ayudar en conocer más. Entonces, ¿cuál libro puedo conocer? Y son los profetas menores, que son terribles cortos. Sí. Entonces yo voy a optar por un libro muy corto para que yo pueda entenderlo. Claro. Y yo, casi como así, Habacuc tiene 3 capítulos, es muy corto, se puede leer en, 15 minutos. Yo voy a estudiar Habacuc. Entonces, a los 16 años, yo estudié con las pocas herramientas que tenía. Pero me fijé mucho en sus preguntas en el primer capítulo. Son quejas comunes para los profetas, pero me marcó existencialmente, me marcó políticamente, porque yo vi en las quejas de Habacuc el mundo en que yo vivo. Entonces, ese fue un gran despertar de mi método de estudio bíblicos, mi amor y agradecimiento a los profetas, porque los profetas son claves.
y esa voz profética. He estado en una búsqueda por toda mi vida a esa. Y tres, que lo conectó. Habacuc hizo una conexión profunda al mundo en que vivo yo. Entonces, por eso yo tengo tanto cariño para ese profeta. Bueno, de hecho, la predica que logramos escuchar, y creo que enfatizaste en un punto, en una lista que pusiste ahí en las PPT, donde fueron características sociales que está viendo el mundo, o sea, que fueron extraídas del texto, y al leerlas ahí presente, se hizo la aclaración, oye, esto se parece mucho a lo que vivimos hoy actualmente. Entonces, de ahí, o sea, yo percibí, wow, qué paralelo tan grande tenemos con Habacuc. Y, bueno, en introducción al texto y lo que tú nos lograste transmitir, hay un paralelo tan profundo de que logramos olvidar y que reencontramos con Habacuc, que es este carácter que él tenía de queja en relación con Dios, donde quizás yo estaba acostumbrado o vivía mucho en el entorno de si me comunico con Dios es a través de una oración en búsqueda de quizás bendiciones, orando por los demás, buscando el bienestar a través de la oración hacia las otras personas, pero encontrarme con este perfil de persona, de profeta, que sus aclaraciones o su comunicación con Dios eran quejas tras quejas tras quejas. Sí. Y entre ellos encontré mucha sabiduría. O sea, esa relación que había entre Dios y Habacuc la encontré brutal, en el sentido, qué hombre que se queja tanto, que tiene un carácter quizás de ira. Quizás yo me lo imaginé en su personalidad, haber sido alguien cascarrabia, no sé, estoy imaginando, pero dije, tanta crítica delante de Dios, y aún así, en la historia del libro encontramos que Dios hizo algo increíble a través de Habacuc. Sí, yo he dicho que hay algo distinto en las palabras de Habacuc, porque no es así dice el Señor y hay que llevar esa palabra al pueblo, sino Habacuc, como un profeta muy único, él lleva la pregunta más humana que existe delante de Dios y él insiste e insiste e insiste. Yo voy a empujar esta pregunta que hasta que Dios me responda, y es una pregunta tan común en la boca humana que yo estoy viendo esa caos y tragedia, violencia, qué sé yo, injusticia. Dios, ¿dónde estás? Y fueron las mismas, o sea, la misma queja en los labios de Jesús, pero diferentes palabras. Es Dios, ¿por qué me abandonaste? Claro. Y es al ver lo que uno observa y en lo que uno vive y comparando eso con lo que uno piensa de Dios, cuando no calza, la reacción es, ¿cómo es posible que tú, Dios, dejaste que sucedió esto? Esa es una pregunta terrible humana. Claro. O no existes, o no eres bueno. Claro. Porque estas cosas están sucediendo. Y yo creo que es una queja muy humana. Y Habacuc queda con eso en la boca y él insiste en la presencia de Dios para que él pueda recibir una respuesta de vida. Exacto. De hecho, al final un poco de la prédica, quizás me voy a adelantar en todo el guión que habíamos practicado. Mencionaste en relación a este contexto, o sea, el que no ha levantado sus críticas a Dios no ha tenido una relación íntima con Dios. Sí. Le da otro peso. Dije que alguien no ha levantado sus ojos y agitado su puño hacia los cielos en la cara de Dios, no ha tenido encuentro con Dios. Y yo creo que Dios nos quiere dar esa respuesta, esa esperanza, esa visión que nos anima de, aunque estoy en el valle de la sombra de la muerte, igual confiaré en Él, porque yo entiendo, le entiendo, y no vamos a llegar a esa sabiduría y discernimiento si es que no seamos persistentes en esa búsqueda, porque, o sea, las voces caóticas del mundo son tan intensas, tan fuertes, y es difícil enfocarnos en la voz sutil,
verdadera que sirve como una guía entre el caos y que resulta en una vida sustentable. Totalmente. Bueno, y muy superficialmente, hablando de Habacuc, logramos nos encontramos con este profeta quejón, por así decirlo, pero que nos da un mensaje de esperanza brutal al final, que lo encontré muy, muy potente. Y entendiendo quizá un poco esto y bueno, volviendo un poquito a los orígenes, a los inicios del libro, nos encontramos con un profeta también muy justiciero, llamémoslo así, pendiente de la justicia, pendiente de su entorno, de su contexto, muy observador, que fueron características que me llamaron la atención, y obviamente su diálogo con Dios era algo único y especial, que entiendo. Pero dentro de esto hubo una frase que se mencionó que me gustó mucho, y acá corríjame, voy a parafrasearla, que era, es más fácil vivir ciego que con los ojos cerrados. Sí, es peor vivir con los ojos cerrados que ser ciego. Exacto. Y un ciego, o sea, no tiene opciones. Claro. Ciego no puede ver. Pero nosotros tenemos la opción de ver algo y taparnos los ojos. Claro. Entonces yo creo que ese es peor porque estamos decidiendo cerrar los ojos. Y el profeta no permite eso. Exacto. El profeta, más que ver el futuro, hay pocos profetas que predicen el futuro, y esos que predicen el futuro, esa predicción es algo muy pequeño, una parte mínima de su legado. Claro. Y no podemos reducir al profeta a eso, porque perdimos lo que él quiere decirnos. Habacuc ve la realidad como es, y un profeta puede ver con una visión muy clara y precisa cómo hemos llegado a este momento. Y si seguimos así, ¿a dónde va? Y la única opción es desviar esta catástrofe por arrepentimiento, es la palabra clásica, pero él ve las cosas con tanta claridad y los propone a nosotros. Mencionaste, es muy justiciero. Yo creo que parece que todos los profetas tenían ese elemento. Claro. Y ellos vieron las cosas como eran, y para ellos la injusticia mínima, y ahora estoy siendo inspirado por Abraham Heschel, que era un rabí judío en el siglo XX, que fue muy estudioso de los profetas. Él dijo, para los profetas, la injusticia mínima, más menor, es una crisis existencial para el profeta. Y él dice, los filósofos hablan de las formas y las ideas y de cosas abstractas, pero cuando escuchamos a los profetas, ellos están hablando de los vulnerables, los pobres, las viudas, los débiles, los huérfanos, y es un escándalo para ellos, porque ven que es el opuesto de la buena creación que Dios ha logrado. Claro. Y es resultado por decisiones humanas. Entonces, por eso Habacuc es escandalizado que el desorden y el caos y la violencia e injusticia surge con el pueblo que tenía la ley, la Torá. Fue un escándalo. Totalmente. Entonces, él lo vio con una claridad que hasta el día de hoy, su precisión de vista nos abre los ojos. Entonces, hay que destapar los ojos. Qué admirable, pienso yo, admirable, y un grado de sensibilidad que tenían los profetas ante el hecho de la justicia. O sea, normalmente pienso y he visto que a veces cuando la injusticia recién toca a mi puerta, ahí es donde recién actúo. Pero si tomamos este llamado a reaccionar ante la injusticia y expandir nuestras fronteras, quizás vamos a poder ir convirtiéndonos en agentes de cambio. O sea, como tú lo mencionaste, no hay margen de aceptar la injusticia. El margen es casi cero para aceptar la injusticia dentro de los profetas. ¿Cuál es nuestro margen? O sea, ¿qué margen nosotros estamos permitiendo hacia la injusticia que se está haciendo hoy en día? Que ni siquiera, y por ahí se mencionó en la prédica, ni siquiera es mirar
hacia el otro continente. O sea, es simplemente mirar nuestro contexto, mirar nuestro entorno y nuestro alrededor. Y en esa realidad, ¿qué tan permisivos estamos siendo con la injusticia? Que quizás no nos hemos dado cuenta y quizás estamos dejando pasar. Sí. Pero bueno, volviendo un poquito, sé que vamos a tratar de comprimir este podcast lo que más podamos, que también es un gran desafío, pero dentro de la prédica sé que se mencionaban muchos temas muy buenos y tomándome un poquito de lo que mencionaste, de cómo el humano ha llevado su hambre de poder hoy en día, podemos retomar y tomar un poquito el paralelo que nos está contando lo que estaba enfrentándose a Habacuc, que era con estas ciudades ambiciosas de poder, en este sistema corrompido, en este sistema ya quebrado. Tú mencionaste una frase que eran, voy a ver si la recuerdo bien, pero era ciudades o elementos donde su justicia estaba quebrantada, o sea, su alineamiento ya estaba desviado, era otra cosa totalmente alejada. Y Habacuc se estaba enfrentando con todo esto. Y allí viene lo interesante. Mencionaste una frase muy buena que era, la tengo acá anotada: cuando los poderosos saquean a los más necesitados, se convierte en un sistema para fracasar. Sí. Y Habacuc, en todo lo que nos menciona, está luchando en contra de esto. Y más encima vemos el paralelo con nuestra actualidad en este siglo hoy en día. Sí. Bueno, es en capítulo 2, versículo 4, que es la segunda respuesta de Yahweh a las quejas de Habacuc. Y dice que el autoexaltado está chueco desde su interior. Eso. Y ahora la frase famosa que conocemos es: el justo vivirá por su fe. Y yo lo traduje como y el justo por su fidelidad sostendrá su vida. Y haciendo ese contraste, que por el autoexaltado como Babilonia, el rey de Babilonia, ya empezó con los pilares chuecos. Entonces su casa fue diseñada para caerse. Wow. Su sistema, su reino, su imperio, llámalo lo que quieras. Cuando empezamos con el fin de exaltar a nosotros mismos, en cualquier sentido, cualquier contexto, ya empezamos mal. Y es solo un tiempo cuando se cae. Y ahora lo que tenemos que apreciar es esas figuras o esos sistemas magnánimos parecen fuertes, ricos, llamativos, poderosos, y es muy seductor. ¿Sí? Seductivo. Que, mira, ellos tienen el respaldo de los dioses, tienen la bendición de Dios, por eso les va tan bien. Pero con el inicio de autoexaltarse, redondo, pero esa casa es una casa de naipes. Claro. Pero el justo vive y se sostiene por su fidelidad a la roca, su fidelidad al camino eterno, que es un término que Habacuc usa más adelante. Pero confiando en eso, porque fe es, en una vez, confianza en Él quien es fiel, y fidelidad a través de esa confianza. Es una idea más amplia de qué significa fe. Totalmente. Yo tengo confianza y voy a ser fiel a lo que Dios promete, a su camino eterno. Y eso sostiene mi vida. Sí. Y sostiene mi vida aunque estoy muerto. Claro. Porque es más allá de... Nabucodonosor quiso construir su reino, pero yo estoy construyendo y siendo parte de la construcción del reino de Dios. Sí. No es para exaltarme a mí, sino exaltar al Rey verdadero. Entonces ya empezamos con un fundamento estable. ¿Cachai? Todo lo demás, aunque parecen fuertes, el sistema capitalismo global, el reino de los Estados Unidos, cualquier imperio que sea, la Unión Soviética,
China antigua, claro. el Reino Unido de los británicos, los otomanos. Sí. Está diseñado Para fracasar. chueco. Sí. Y se colapsaron y van a colapsar. Entonces, ¿por qué yo voy a poner todos mis mis fichas en ese sistema? ¿Y por qué voy a permitir que yo esté tentado y seducido de confiar en eso? Tenemos que vivir en el mundo real. Claro. Y si ese es nuestro contexto. Sí, pero el profeta ve la realidad como es, claro, y lo abraza. Y ese le permite de ser crítico de eso y vivir con otra postura. Algo que me llamó mucho la atención del texto y lo conversamos, creo que hay un momento, bueno, hay varios momentos claves, pero el que más me gustó fue el momento en que Habacuc se retira o va a la atalaya y empieza este momento, y cito, él empieza a observar para encontrar respuesta, para ver su contexto, para hallar una solución y para tratar de entender todo lo que estaba sucediendo. Admirable lo encontré en el sentido de que, necesitaba canalizarse, necesitaba darse ese tiempo. Y entre ello, y en ese punto quiebre o ese punto singular, es donde Habacuc logra encontrar estas respuestas de los 5. Ahí es. Y empieza una consecutiva de respuestas muy interesantes. Pero ahí había un punto en el cual, y por la razón por la que tocó, que es donde Habacuc genera esta conexión con su pasado. Y eso lo encontré muy bueno. Y ese que fue un tema que conversamos, que mencionamos por ahí, tú mencionaste, no alcancé a tocarlo en la prédica, que me hubiera encantado profundizar más, pero este es el momento, este es tu momento. Bien. Esta es la oportunidad, tienes un minuto para... no, mentira. Pero es un punto, no había que dejarlo pasar, ¿sí? De cómo Habacuc se abraza su pasado en pos de encontrar y analizar respuestas, entender su contexto, y dar y encontrar una especie de solución. Bueno, entonces tenemos el primer movimiento, donde Habacuc queja, Dios responde, no le gusta la respuesta de Dios, queja de nuevo, y al final él dice, yo sé que algo falta en mi visión, no entiendo, no comprendo por completo, pero igual estoy molesto, presento eso delante de Yahweh. Y él dice, me pongo en la atalaya y voy a mantenerme vigilante, observando y esperando por la respuesta de Yahweh, para que yo sepa cómo yo voy a responder cuando Él me corrige, cuando Él me enseña la dirección más completo. Entonces me gusta eso porque Habacuc él tenía que luchar, él tenía que analizar y pensar y meditar y observar y cómo es que él llegó a la conclusión de las 5 ayes. Es que él observó en el único recurso que él tenía, que fueron su historia, siendo un judío, o sea, siendo parte del pueblo de Dios. Él accedió, y por eso yo creo que Habacuc fue parte del corte del templo, tenía acceso a los rollos, fue educado en la Torá, sigue siendo como componiéndose los rollos de los profetas y los demás, pero él tenía acceso a la Biblia hebrea en esa época. Claro. Entonces él estaba mirando en las historias por la Torá y los profetas anteriores, y llegó a la conclusión. Entonces, capítulo 3, él dice, estuvimos en Egipto y nos liberó. Estuvimos vulnerables en el desierto y nos protegió y nos liberó. 2 veces en el desierto, en esos 40 años, estaban en exilio. Estaban en esclavitud a las midianitas y los cusitas. Creo que estoy diciendo eso correcto en español, pero pueden ver. Sí. Y él está leyendo esas historias diciendo, hemos estado aquí antes. Hemos estado en exilio en Egipto, hemos estado en exilio en el desierto, llegamos a la tierra prometida y hemos estado en exiliado en otros instantes, y Dios nos liberó. Entonces él es fiel, ha sido fiel
Una corrección. Lo que dije, estaba en exilio. Eso sucedió cuando en el libro de los jueces. Y él dijo, por nuestro pecado, nuestra infidelidad al pacto, fuimos al exilio en ciertos contextos históricos, clamamos a Dios por salvación y liberación, y nos liberó. Claro. Entonces sí, para él dijo en la segunda queja, no es posible que morimos. Claro. Si vamos a Babilonia, eso significa que nosotros somos lo único. Quedan 2 tribus. Las 10 en el norte ya se fueron. Somos la única esperanza para el planeta. La tribu de Judá es de donde viene el Mesías. Entonces, si la tribu de Judá va a Babilonia, todo el mundo y la historia divina, su plan de llevar a cabo su creación, estamos fritos. No es posible que la historia termine acá. Claro. Entonces, él observando en la atalaya fue la disciplina, diligencia y trabajo duro de observar en las escrituras esos momentos cuando Yahweh apareció y intervino y cambió la trayectoria de la historia. Entonces, por eso en capítulo 3 es una mezcla de canciones que se registraron en las escrituras y Habacuc las leyó y dijo, me gusta esa canción, voy a sacar esa parte, esa canción, esa parte, y está en Deuteronomio 33, Números 21 y 25, Jueces 3, 5 y 6. Él está sacando, y él canta también la canción primitiva en Génesis 3, 15, cuando dice que vendrá la semilla de la mujer y va a aplastar la cabeza de la serpiente. Y él canta eso en la canción, que estos reyes fuertes, el rey de Babilonia, dice, directamente sacado de esa canción en Génesis, Dios aplastó la cabeza del cacique. Entonces él pudo ver en su historia, vez tras vez tras vez, cuando esos caciques estaban llevando el mundo a esa noche oscura de caos y muerte. Y ojo, siempre son los campeones de la ley y orden que llevan el mundo al caos. Claro. Estamos viviendo eso ahora. Muy bueno. Yo no estoy participando en eso. Yo no estoy haciendo las decisiones políticas que está movilizándonos a una tercera guerra mundial. Son los que tienen el poder. Claro. Y siempre son aquellos que son los campeones de orden y paz que producen caos. Y fue igual en la época de Habacuc. Y él dice, y él no va a dejar que ellos aniquilan y llevan a un fin la historia de Dios. Entonces yo me voy a regocijar porque yo sé, no sé cómo, no sé cuándo, pero yo sé que Dios va a rescatar a los justos que confían en esa verdad, que abrazan esa realidad y siguen siendo el pueblo de Dios en el camino eterno. Qué tremendo. O sea, para mí es un llamado de atención brutal en el sentido de que Habacuc tuvo la capacidad en ese momento, y lo conversábamos, de observar, donde empezó a estudiar, a analizar, a tomar los relatos, a entender dónde Yahweh había interferido y dónde su promesa se había cumplido, donde él no había dejado a nadie desamparado. Y desde ahí nacen estas revelaciones. Y para mí, mientras te escuchaba, analizaba la prédica, era un llamado total a decir, wow, o sea, si estás dudando, si tienes queja, o sea, revisa la Biblia y ve todas las veces que Dios no ha fallado, que Él ha cumplido, que Él ha rectificado y que Él ha llevado a su pueblo a algo mucho mejor. O sea, ese ejemplo, y quizá me sorprende en este momento porque cuántas veces quizás me he sentido afligido o sentido algo y recurro a otros medios en vez de ir a la Escritura y recordar las promesas que Dios ha cumplido. Y es terrible, profundo, porque Él decía, vamos a la muerte, vamos a la tumba. Hay un salmo que dice, colgamos nuestras arpas en el río en camino a Babilonia. Claro. Vamos a la muerte. Y él, por ver lo que Dios ha hecho en el pasado, cómo se convirtió su agobio a una canción alegre en la cual él dice, voy a regocijarme en Yahweh, es... ¿de dónde sucedió eso? Y suena un poco
simple, pero por estudiar su Biblia. Claro. Estudió su Biblia, entendió que Dios no va a dejar que la muerte gane. Y cuando llega a Jesús, podemos ver eso en Habacuc, que Jesús pudo abrazar la muerte y no, aunque él tuvo el poder y tuvo el pueblo, o sea, claro. él tenía la población detrás de él que estaban listos a ir a la guerra, él pudiera haber enfrentado a Roma y los líderes corruptos de Judá, de Jerusalén, y hubiera ganado. Por violencia, por fuerza, por poderío, Jesús pudiera haber aniquilado a todos. Claro. Pero como Habacuc, él dijo, no, hemos estado aquí antes, yo puedo entrar en la noche oscura, puedo descender en la tumba, puedo abrazar la muerte sin usar los mecanismos de la casa chueca, y vamos a ver a Dios liberándonos de la fosa. Tremendo. Y es poderoso eso. Poderoso. Puedo reaccionar diferente porque vamos a estar tentados de apoyar un lado versus el otro en lo que viene. Y para mí, ese va en contra a lo que Habacuc nos enseña, y lo que Jesús hizo. Entonces, no, muy bueno. Poderoso y profundo. Sí. Familia, bueno, quedan muchas ideas, creo yo, todavía. Sí, se acabó la ficha del tiempo. Pero pasó volando nuevamente. Creo que es un gusto tener estas conversaciones. Esperamos que aprovechen el podcast en sus casas y donde lo escuchen. Y que sea de bendición. Y ojalá las conversaciones continúen en los grupos de conexión, en sus hogares y en su entorno, que es la idea un poco. Solo aclarar y decir que podemos estar presentes de la primera evidencia de un DJ en la historia de la Biblia a través de Habacuc. Como él tomaba de todo esto, yo creo que es la evidencia del primer DJ que podemos conocer. Me daba mucho la atención eso, alguien que puede ahí cuando tomar distintos fragmentos de canción. Sí, el DJ. Sí. Muy bueno. Sí, decía, será el primero, no, el primer DJ de la historia. Pero bueno, familia, Jay, por favor, palabras para despedirse a los que nos ven y escuchan. No, siempre estoy agradecido que me den esta oportunidad de compartir lo que es mi pasión, lo que son mis ideas quizás poco locas, pero siempre feliz y más que predicar en el púlpito o conversar aquí, yo estoy pero más que feliz y abierto poder seguir el diálogo. Creo que la última vez dije, si quieren invitarme a su grupo familiares para seguir la conversa, yo feliz, porque para mí pasarlo bien significa hablar de esas cosas. Sí, puedo pasar todo el día, toda la noche conversando de estos. Entonces, estoy muy agradecido y feliz. Entonces, que sigamos conversando de Habacuc, pues. Súper. Familia, cuídense mucho y bueno, los vemos y los esperamos en el siguiente podcast. Hasta luego. Chao.